¿Alguna vez te ha pasado que, aunque te cepillas los dientes y usas enjuague bucal, el mal aliento sigue apareciendo? Muchas personas no lo saben, pero la causa puede estar en algo muy pequeño y escondido: las piedras en las amígdalas, también llamadas tonsilolitos. Son pequeñas bolitas blancas o amarillentas que se forman al fondo de la garganta y que, además de causar mal olor, pueden provocar irritación o una sensación de tener algo atorado al tragar. Lo bueno es que existen remedios caseros simples y muy efectivos que pueden ayudarte a eliminarlas de forma rápida y natural, sin necesidad de procedimientos dolorosos. En este video descubrirás 3 métodos comprobados que limpian tu garganta, eliminan el mal olor y previenen que vuelvan a aparecer. Quédate hasta el final porque el tercer remedio tiene un efecto poderoso y pocas personas lo conocen. Si te interesa cuidar tu salud con soluciones naturales, deja tu me gusta y suscríbete para seguir aprendiendo más consejos como este. ¿Qué son las piedras en las amígdalas y por qué se forman? Las piedras en las amígdalas se forman cuando restos de comida, bacterias y células muertas se acumulan en los pequeños huecos de las amígdalas. Con el tiempo, esa acumulación se endurece y se convierte en pequeñas bolitas que desprenden mal olor debido a las bacterias que crecen en ellas. No son peligrosas, pero sí muy molestas. Pueden causar mal aliento persistente, irritación, picazón o incluso dolor al tragar. Este problema es más común de lo que parece, especialmente en personas mayores o en quienes respiran por la boca y no por la nariz. Afortunadamente, con algunos remedios naturales es posible disolver estas piedras, limpiar la garganta y evitar que vuelvan a formarse. En los siguientes minutos descubrirás cómo hacerlo desde casa, sin dolor y de manera completamente segura. Si quieres conocer la razón por la que es importante tratarlas cuanto antes, deja tu me gusta y suscríbete para continuar con el siguiente punto. ¿Por qué es importante eliminarlas antes de que causen más problemas? Aunque las piedras en las amígdalas suelen ser pequeñas, pueden causar grandes molestias si no se eliminan a tiempo. Con el paso de los días, acumulan más bacterias y restos, lo que agrava el mal aliento y puede generar inflamación o infecciones en la garganta. Incluso pueden causar dolor de oído o una sensación constante de tener algo atorado al tragar, lo que afecta la calidad de vida y el descanso. Además, si no se tratan, estas piedras tienden a reaparecer, creando un ciclo difícil de romper. Por eso es importante eliminarlas y prevenir su formación con buenos hábitos y remedios naturales. Los tratamientos que verás a continuación no solo eliminan las piedras actuales, sino que ayudan a mantener la garganta limpia y libre de bacterias. Si quieres conocer el primer remedio, el más clásico y efectivo, deja tu me gusta y suscríbete para continuar con el siguiente punto. Remedio número 1. Enjuague con agua salada tibia, el clásico que nunca falla. El enjuague con agua salada tibia es uno de los remedios más antiguos y eficaces para eliminar las piedras en las amígdalas. La sal actúa como un desinfectante natural que ayuda a reducir la inflamación, eliminar bacterias y aflojar las pequeñas bolitas que se alojan en la garganta. Para prepararlo, solo necesitas disolver media cucharadita de sal en un vaso de agua tibia. Haz gárgaras durante 30 segundos, procurando que el líquido llegue al fondo de la garganta, y repite varias veces al día. Este método no solo ayuda a eliminar las piedras, sino que también calma la irritación y previene nuevas formaciones. Usarlo por la mañana y antes de dormir puede marcar una gran diferencia en pocos días. Es un remedio seguro, fácil y económico que puedes aplicar desde el primer momento. Si te interesa descubrir un método aún más potente que disuelve las piedras en menos tiempo, deja tu me gusta y suscríbete para conocer el siguiente remedio natural. Remedio número 2. Vinagre de manzana para disolver los cálculos amigdalares. El vinagre de manzana es otro de los remedios más poderosos para eliminar las piedras de las amígdalas de forma rápida y natural.
Su acidez ayuda a disolver los depósitos calcificados, mientras que sus propiedades antibacterianas combaten las bacterias que causan el mal olor. Para usarlo, mezcla una cucharada de vinagre de manzana orgánico en medio vaso de agua tibia y haz gárgaras durante 20 a 30 segundos, 2 o 3 veces al día. Asegúrate de no tragar el líquido, solo enjuagar bien la garganta. En pocos días, notarás que las piedras comienzan a desprenderse por sí solas y el mal aliento disminuye. Este remedio también ayuda a equilibrar el pH de la boca, reduciendo la proliferación de bacterias y manteniendo la garganta limpia. Es una opción natural, efectiva y con resultados rápidos. Si te interesa conocer un tercer remedio que no solo limpia, sino que protege tu garganta a largo plazo, deja tu me gusta y suscríbete para continuar con el siguiente punto. Remedio número 3. Aceite de coco con efecto antibacteriano natural. El aceite de coco es un potente antibacteriano natural que ayuda a eliminar las bacterias y limpiar las amígdalas de manera suave pero efectiva. Su contenido de ácido láurico destruye los microorganismos responsables del mal olor y la inflamación. Una forma muy efectiva de usarlo es mediante la técnica conocida como oil pulling. Coloca una cucharada de aceite de coco virgen en la boca y haz buches durante unos 10 a 15 minutos, moviendo el aceite por toda la boca sin tragarlo. Luego, escúpelo y enjuaga con agua tibia. Este método no solo combate las bacterias que causan las piedras, sino que también mejora la salud bucal, fortalece las encías y blanquea los dientes. Practicarlo una vez al día ayuda a mantener la garganta limpia y libre de infecciones. Es un remedio natural que no irrita y deja una sensación de frescura duradera. Si te interesa aprender cómo aplicar estos 3 remedios en una rutina diaria para eliminar las piedras rápidamente, deja tu me gusta y suscríbete para seguir con el siguiente punto. ¿Cómo hacer el tratamiento diario paso a paso en casa? Para eliminar las piedras de las amígdalas rápidamente, puedes combinar los 3 remedios anteriores en una rutina diaria muy sencilla. Por la mañana, comienza con gárgaras de agua salada tibia para limpiar la garganta y reducir la inflamación. A mediodía, realiza enjuagues con vinagre de manzana diluido, lo que ayudará a disolver los pequeños cálculos. Y antes de dormir, practica el oil pulling con aceite de coco para eliminar bacterias y mantener la boca libre de residuos durante la noche. Realiza esta rutina durante al menos 5 días seguidos y notarás cómo las piedras comienzan a desaparecer, el mal aliento mejora y la garganta se siente más limpia. Es importante mantener una buena hidratación y evitar el consumo excesivo de lácteos, ya que pueden favorecer la acumulación de residuos. Con constancia, este tratamiento natural te ayudará a mantener tus amígdalas en perfecto estado. Si quieres saber qué hábitos empeoran este problema sin que te des cuenta, deja tu me gusta y suscríbete para el siguiente punto. ¿Qué hábitos empeoran las piedras en las amígdalas sin que lo sepas? Muchos de los hábitos cotidianos pueden favorecer la formación de piedras en las amígdalas sin que lo notemos. Uno de los principales es no beber suficiente agua, lo que seca la boca y permite que las bacterias crezcan con más facilidad. Otro factor común es respirar por la boca en lugar de por la nariz, especialmente durante la noche, ya que esto reseca la garganta y facilita la acumulación de residuos. También el consumo excesivo de lácteos y azúcares aumenta la producción de mucosidad, que luego se deposita en las amígdalas. Además, una higiene bucal incompleta, no cepillar bien la lengua o no usar enjuague antibacteriano puede dejar restos de comida que terminan convirtiéndose en las temidas piedras. Cambiar estos hábitos es fundamental para evitar que el problema vuelva a aparecer. Mantener la garganta hidratada y una rutina de limpieza diaria es la clave. Si quieres saber qué alimentos pueden ayudarte a mantener la garganta libre de bacterias, deja tu me gusta y suscríbete para continuar con el siguiente punto. Alimentos y bebidas que ayudan a mantener la garganta limpia.
Una buena alimentación puede marcar la diferencia cuando se trata de prevenir las piedras en las amígdalas. Los alimentos ricos en vitamina C, como el limón, la naranja y la papaya, fortalecen el sistema inmunológico y ayudan a mantener la garganta libre de bacterias. También es importante incluir alimentos con propiedades antibacterianas naturales, como el ajo, el jengibre y la miel pura. Estos ingredientes combaten las infecciones y mantienen la boca fresca y limpia. Por otro lado, beber suficiente agua tibia o infusiones de hierbas como la menta y el té verde ayuda a eliminar residuos y mantener la garganta hidratada. Evita las bebidas muy frías, los refrescos y el exceso de azúcar, ya que pueden favorecer la acumulación bacteriana. Si adoptas estos hábitos junto con los remedios naturales, reducirás las posibilidades de que las piedras regresen. Si quieres aprender a reconocer cuándo las amígdalas ya se están limpiando correctamente, deja tu me gusta y suscríbete para descubrirlo en el siguiente punto. Señales de que las piedras están desapareciendo y el aliento mejora. Cuando los remedios comienzan a hacer efecto, el cuerpo da señales claras de que las amígdalas se están limpiando. La primera y más evidente es que el mal aliento disminuye notablemente, ya que las bacterias que lo causan se eliminan junto con las piedras. También notarás una sensación de frescura y ligereza en la garganta, sin esa molestia o picazón constante al tragar. En algunos casos, las pequeñas piedras se expulsan solas al toser o al hacer gárgaras. Otra señal positiva es que la irritación o la inflamación desaparecen y la saliva se vuelve más clara y sin mal olor. Incluso la voz puede sonar más limpia porque ya no hay obstrucción en las amígdalas. Estos son signos de que el tratamiento está funcionando y de que tu cuerpo está recuperando su equilibrio natural. Si quieres saber cuándo es momento de acudir al médico y dejar los remedios caseros, deja tu me gusta y suscríbete para no perderte el siguiente punto. ¿Cuándo debes acudir al médico y evitar remedios caseros? Aunque los remedios naturales son muy efectivos, hay situaciones en las que es mejor acudir a un médico. Si notas que las piedras son muy grandes, dolorosas o reaparecen con frecuencia, podría tratarse de una infección más profunda que necesita atención profesional. También debes buscar ayuda si presentas fiebre, dolor intenso al tragar o dificultad para respirar, ya que estos síntomas pueden indicar una inflamación severa o una infección bacteriana que requiere antibióticos. Además, si tienes antecedentes de problemas en las amígdalas o infecciones crónicas de garganta, un especialista puede recomendarte un tratamiento más personalizado. Nunca intentes retirar las piedras con objetos, ya que podrías lastimar el tejido y empeorar la situación. Los remedios naturales funcionan mejor como apoyo preventivo, no como reemplazo de la atención médica. Si te interesa conocer cómo mantener tus amígdalas limpias y saludables a largo plazo, deja tu me gusta y suscríbete para escuchar la conclusión. Cómo mantener tu garganta sana y libre de piedras para siempre. Eliminar las piedras en las amígdalas no requiere tratamientos costosos ni dolorosos. Con constancia y los remedios naturales adecuados, puedes mantener tu garganta limpia, fresca y libre de bacterias. Los enjuagues con agua salada, el vinagre de manzana y el aceite de coco son aliados poderosos que, combinados con buena hidratación y una correcta higiene bucal, previenen que las piedras vuelvan a formarse. Unos minutos al día bastan para mantener tu salud y tu confianza. Recuerda que cuidar tus amígdalas es cuidar tu respiración, tu voz y tu bienestar general. Evita el tabaco, mantén una buena hidratación y consume alimentos naturales que fortalezcan tu sistema inmunológico. Si aplicas estos consejos de manera regular, notarás resultados rápidos y duraderos. Si este video te ayudó a entender cómo eliminar las piedras y mantener tu garganta sana, deja tu me gusta y suscríbete para seguir aprendiendo más remedios naturales que realmente funcionan.